buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con Coloquiando. En esta oportunidad para hablar de un tema de actualidad, que es lo relacionado al SERUMS. El Servicio Rural Urbano Marginal de Salud se implementó allá por el año de 1981, o sea que ya va a cumplir 45 años. La sociedad ha cambiado mucho, la forma de enseñar medicina ha cambiado bastante, los adelantos, la tecnología, la inteligencia artificial hacen que los determinantes alrededor de este servicio médico también hayan cambiado. Queremos saber cuánto ha influido esto en este servicio rural que hacen los médicos al terminar sus estudios de medicina. Y para esto he invitado al doctor Piero Rosas Ortega. El doctor Piero Rosas Ortega es un médico joven que acaba de hacer su SERUMS. Él ha estudiado en Cayetano Heredia y por eso, y además ha sido delegado de los médicos serumistas durante el 2025. Hay una serie de preguntas que quiero hacerle al doctor Piero Rosas para entender un poco más la problemática del SERUMS. Doctor Piero, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Sí, el placer es mío. Como decía, el SERUMS fue creado por la ley 23330 el 10 de diciembre de 1981. Quiere decir que ahora en diciembre cumple 45 años. Así es. ¿Cuál fue el motivo por el cual se creó el SERUMS? Claro. El CECIGRA, el SERUMS hoy en día, nace como una estrategia sanitaria del país para cubrir tal vez el déficit que había de atención a las poblaciones más vulnerables, ¿no? ¿Que había o sigue habiendo? Sigue habiendo, es correcto, sigue habiendo. Actualmente el Estado, a través de lo que son los servicios de salud, el MINSA, no llega a cubrir las necesidades básicas de salud, los determinantes de salud de las diferentes poblaciones del país, ¿no? Desde el norte al sur, del centro al oriente, ¿no? A Iquitos, por ejemplo, a Tacna. Como bien decía usted en el preámbulo, la sociedad ha cambiado y algunos determinantes no han cambiado, ¿no? Ciertas comunidades siguen teniendo las mismas carencias, pese a que han pasado aproximadamente 40 años, ¿no? Si bien esa estrategia sanitaria en algún momento cubre las necesidades, es de manera temporal, no es un servicio continuo. Hay cada año un recambio, ¿no? Durante el año tenemos dos procesos del SERUMS, hay un cambio temporal, son médicos jóvenes y puede influenciar el hecho de que no hay una continuidad también en el tratamiento de las enfermedades que pueda tener la población, ¿no? Entonces, sigue habiendo determinantes que se mantienen y otros han cambiado. Uno de los argumentos para lo del SERUMS, además de satisfacer esta brecha, valga la redundancia, insatisfecha de la atención de salud en los lugares más alejados de nuestro país y que de alguna manera se trata de paliar con los médicos serumistas, era que se nos decía cuando yo hice el SERUMS hace ya muchos años atrás, era que era una obligación del estudiante de medicina de devolverle al Estado lo que el Estado había invertido en su formación, ¿no? Y por eso se hablaba incluso cuando el CECIGRA, que precedió al SERUMS, muchas veces ni se pagaba. Y la diferencia entre CECIGRA y SERUMS fue que en el SERUMS los médicos van ya colegiados, ¿no? Para asumir una responsabilidad legal que antes no existía en el CECIGRA. Esta sensación de responsabilidad o de obligación de devolverle al Estado la inversión que ha hecho en nuestra formación sigue vigente en los estudiantes que terminan. ¿Siente que esto es así? Creo que no el Estado. Hoy en día más la retribución es a la sociedad, ¿no? Nosotros, como en la formación de médicos, trabajamos con diferentes personas que se vuelven pacientes, que tienen necesidades físicas, de salud mental, ¿no? Que quieren estar bien. Hoy en día el Estado, en verdad, si bien ayuda a atender los campos clínicos, son los pacientes, las personas quienes dan
sus vivencias, sus dolencias, y es a ellos a quienes se va a retribuir de alguna forma con el Serums, brindando atención a las personas, siendo holísticos en su atención, ¿no? No es solo lo físico que puedan tener, sino también hoy en día, por la carga de enfermedad de salud mental, atender esa salud mental. Entonces, sí, ahí yo considero que ha habido un cambio, ¿no? El hecho de que hoy en día es un modelo basado en la persona, en la atención hacia la persona, ¿no? Y el Estado viene a ser un segundo beneficiario, ¿no? Porque se le cubre esta necesidad, ¿no? Hace un par de años más o menos se implementó el examen para hacer el Serums, no existía antes, ¿no? Lo que se utilizaba era el examen nacional de medicina, el ENAM, que te da un puntaje para hacer el Serums, pero hace 2 años se implementó el examen de Serums para optar por estos espacios, estas plazas en el Serums. ¿En qué consiste este examen? Es un examen básicamente de los conocimientos que recibe el médico, el estudiante de medicina en su formación, o tiene otra mirada además de eso. Claro, el examen que menciona, que es el ENCAPS, nace en el proceso 24-2, cuando, digamos, sale la directiva del MINSA de tener ese examen nuevo nacional, ¿no? Basado en el hecho de que los exámenes nacionales de tanto medicina como otros colegios, otras asociaciones, tenían un costo, no era accesible todo, ¿no? Entonces nace el ENCAPS, un modelo de examen gratuito para todos. Ese examen tiene una varianza bastante gigante respecto a los exámenes nacionales, ¿no? Los exámenes nacionales, el ENAM, en este caso de las PFAM, tiene más enfoque de contenidos, resolución de casos clínicos, ¿no? Desde ciencias básicas hasta fisiología, pasando por resolución de casos clínicos, segundo orden, primer orden, preguntas. Hoy en día el ENCAPS tiene un enfoque más de preguntas sobre gestión, salud pública, administración de servicios, los niveles sobre los servicios. Ese era uno de los cuestionamientos que se le hizo al primer examen que se tomó. No sé si hasta ahora se sigue haciendo ese cuestionamiento, de que el examen para hacer el Serums tenía creo un 80% de preguntas relacionadas con gestión, con administración, salud pública, que no es precisamente el fuerte en la formación de los médicos. Y es más, se utilizó esto como argumento para decir, esto es el responsable de los resultados que se obtuvieron, que hubo un gran porcentaje de jalados en el primer examen. ¿Esto sigue siendo así o ya los estudiantes un poco que saben a qué se van a enfrentar y se preparan diferente? Claro, en el 24 soltaron, digamos, el balotario, liberaron el balotario para estudiar, pusieron diferentes temas de gestión. Fue un examen nuevo, diferentes preguntas, te preguntan sobre las estrategias sanitarias, cómo funcionan los niveles, ¿no? Cierta epidemiología también que había, pero ya la parte de contenido médico, digamos, sobre casos clínicos desaparecía, ¿no? Ya en el proceso 25.1, esta falencia, este nuevo examen es cubierto por las academias que empiezan a hacer la incidencia más en estos temas, ¿no? Que normalmente, digamos, son los temas que durante la carrera de medicina uno no le da tanto peso porque lo ve ajeno a ser médico, ¿no? Pero en realidad la medicina también tiene una parte de gestión, ¿no? De administrar servicios de salud, cómo mejoramos la seguridad del paciente, ¿no? La tendencia sigue siendo la misma, los mismos temas han sido preguntados, y bueno, ha habido mejoras, pero porque se ha ido cubriendo esta falencia en los temas que habitualmente no se toman en cuenta. Claro, el argumento del MINSA era: yo soy quien voy a otorgar la plaza, tú vienes a ser mi empleado y yo necesito determinar el perfil para el puesto, la plaza que yo te voy a dar, que es la atención primaria de salud, por lo tanto tengo que evaluar en esas áreas, ¿no es cierto? Eso fue el argumento. Otra característica del examen del Serums, o de hacer el Serums, es que esto es obligatorio, porque es un requisito para postular a la residencia, para optar a puestos de trabajo en entidades públicas, ¿no? Incluso a obtener becas. ¿Consideras que esta obligatoriedad es adecuada o no? Es una coerción a los médicos cirujanos jóvenes, ¿no? Que quieren no solo tener
un trabajo en la privada, sino también acceder al servicio público, tanto en hospitales, centros de salud. Ese es el primer requisito. Si no tienes serums, no puedes trabajar en el Estado. Lo segundo es... Pero sí en el sector privado. En el sector privado sí puedes trabajar, ¿no? Lo segundo es el hecho de ya lo que es la residencia médica, ¿no? La mayoría de médicos cirujanos jóvenes, por no decir el 80%, desea hacer una especialidad, ya sea en el país principalmente, y es ahí donde aparece la coerción, ¿no? Como es una convocatoria nacional, va a ser un concurso nacional, todos los puntos que te puedan beneficiar para tener un mayor ranking van a ser bienvenidos. Entonces, en el SERUMS existen 5 grados de dificultad, ¿no? Del grado 1, que puede ser estando en Lima, el grado 2 puede ser estando en Huacho, el grado 3 puede ser estando en una ciudad capital como puede ser Junín, ¿no? O Huaraz, en Carras. El grado 4, estamos hablando tal vez si vamos a, digamos, Pastoruri, ¿no? Y ya un grado 5 es ir tal vez a La Rinconada, ¿no? Que es esta zona minera que es altamente voluble. Mientras más lejano, tal vez, digamos, un poco más peligroso, de difícil acceso, que tengas que tomar transporte fluvial, tienes mayor beneficio. Recursos también. Así es, ¿no? Los recursos, por ejemplo, si es un GD1 en Lima, tienes los hospitales. Si estás en GD5 en La Rinconada, para hacer una referencia a tu paciente que tiene alto riesgo de fallecer, está a 5 horas, ¿no? 4 horas. Hacer en estos lugares, como GD5, grado de dificultad 5, que bien es cierto, trabajas en condiciones más inadecuadas, pero te da un mayor puntaje para la residencia. Sí, 10 puntos, ¿no? Si no haces el SERUM, no podrías acceder a hacer una residencia. Así es. Sí, pero no, si tú quieres salir fuera del país, no tienes la obligación de hacer el SERUM. Es correcto, ¿no? Hoy en día las especialidades médicas, la mayoría de médicos también apunta a tal vez ir a España, Alemania o Estados Unidos, ¿no? Que no requieren de este SERUMS, sino son exámenes específicos, ¿no? España con el MIR, Estados Unidos con los STEPS, Alemania con capacitaciones y aprender el idioma y certificarte, ¿no? Que no requiere del SERUMS, entonces los médicos no van. El objetivo primigenio del SERUMS es un poco cubrir esa brecha, ¿no? de los servicios de salud a través de un médico joven, sí. Para llevar la atención de salud a los lugares más alejados, con toda la problemática que esto implica. Diríamos que el SERUMS actualmente, después de 45 años que están pasando, cumple sus objetivos. ¿En qué los cumple y en qué no ha logrado cumplirlos? Porque nuestro sistema de salud, no digamos que ha mejorado mucho, ¿no? La inequidad sigue permanente, la falta de recursos sigue permanente. Dentro de esta realidad sanitaria de nuestro país, tú que acabas de hacer SERUMS y conversas con tus amigos que han hecho SERUMS en los lugares más alejados o más cercanos, ¿se cumple el objetivo por el cual el SERUMS fue implementado? Digamos que temporalmente sí logra hacerse, pero bajo condiciones que pueden ser bastante difíciles. Hay diferentes casos que nos pueden contar. La corrupción en el primer nivel sigue existiendo, el déficit de medicamentos sigue existiendo, el déficit de insumos sigue existiendo, la mala gestión de los recursos sigue existiendo, ¿no? Hay lugares que no deberían ser con médicos, por ejemplo los 1-1, que son las famosas postas en ese entonces, que no cuentan con nada, no cuentas con ningún recurso. Solicitan, hacen cartas, buscan la gestión de recursos y las microredes no dan. O tienes totalmente el otro panorama, que pese a tener los recursos, hay cierta corrupción local que no permite que los medicamentos sean dispensados, ¿no? Por ejemplo, había un caso en Amazonas en la que una seronista hizo la denuncia todo y empezaron a acosarla, ¿no? Ella había hecho las cuentas que en farmacia no se movía nada y pidió su rotación, ¿no? En Ancash tuvimos un caso, por ejemplo, de que el centro de salud quería una recategorización a un 1-3 y estaba haciendo 1-2. Mandaron papeles, crearon todo, de que supuestamente habían creado una nueva UPS de tópico. No existía. O sea que las experiencias de los serumistas para mejorar la realidad de los sitios a donde van influyen muy poco en el cambio por la autoridad sanitaria. O sea, tú terminas tus SERUMS, estableces todas las deficiencias y las mejoras que deberían hacerse, y las cosas
no cambian mayormente. O sea, se administra un poco la deficiencia del sistema. Sí. O sea que diríamos 45 años después el SERUM no ha resuelto de ninguna manera, De ninguna forma. pero de repente ha paliado, ha minimizado en algo, pero basado básicamente solamente en el recurso personal, Así es. ¿no? Del médico, no que hayan mejorado los recursos en muchas de las poblaciones del Así país. es. Una de las cosas que usualmente escuchamos y que sobre todo, más que los propios serumistas, porque uno cuando termina la carrera se siente que se quiere comer el mundo y quiere irte a cualquier lado para cumplir, ¿no?, tu rol de vocación, médico, tu función de servicio, ¿no? Así es. Pero quienes más se preocupan son los padres, Sí. ¿no? ¿A dónde va a ir mi hijo? Porque esto no está exento de riesgos. Para nada. ¿Cuáles son los riesgos que tú puedes recoger de los comentarios de tus amigos, que también se ve por los medios de comunicación? Así es. Pero ¿cuáles son básicamente esos riesgos? Hay 4 riesgos principales, ¿no? Es el riesgo laboral, puede ser lo mismo acoso entre los compañeros del trabajo, de los centros de salud, cierto aprovechamiento porque tal vez los médicos jóvenes no tienen muy definido el rol o las leyes que pueden ampararles. El riesgo al acceso, ¿no? Las carreteras de este país no están preparadas, son carreteras sinuosas, hay a cada rato deslizamientos, huaicos, o tienen que referir a un paciente y muchas veces hemos escuchado que se caen las ambulancias con los médicos en funciones. El ratio nacional es un médico fallecido por procesos SERUMs, ¿no? Y este proceso 25.1 no fue el exento. No fue un médico en funciones, pero fue en La Rinconada que encontraron un médico que había sido violentado, ¿no? Y falleció. Y Riesgos legales también por el desconocimiento de las cuestiones administrativas. totalmente, sí. Normalmente a los médicos serunistas les dan la jefatura en algunos centros de salud, ¿no? De forma de que también piden a veces que apoyen, ahora que están en jefaturas, a que haya un nuevo nombramiento, un nuevo contrato para un médico anterior o enfermero, ¿no? Este es el nivel de corrupción. Y también la parte de si hay un fallecimiento, ¿no? No hay una capacitación a nivel nacional los serunistas de cómo hacer un acto de función, cuáles son los requisitos para, ¿no? O a veces estás en una ciudad que está a 3 horas de la capital y te dicen ahí, la población te pide, ¿no?, el certificado de función, que hagan la autopsia ahí. O el fiscal también te puede decir, haz la autopsia acá, pero tú no tienes los medios, no tienes los recursos y no tienes la capacidad. Y es ahí donde también entra un problema, ¿no? ¿Cómo se adjudican las plazas? Porque yo diría, los que más quisieran estar en un G1, en G2, porque están cerca. Si bien es cierto, no te da mucho puntaje, pero te da otras prioridades, otras cosas. ¿Cómo es que se adjudican las plazas? Uno es el porcentaje, como me dijiste, de la nota del examen de SERUM. Otro, creo que el 30% es tu promedio ponderado durante tu formación. ¿Es solo eso o hay otros factores amicales, de influencias que determinan a dónde puede ir a hacerse el SERUM? Sí, claro, principalmente el ranking se va a alimentar de tu examen y tu promedio en la universidad, que tiene que ser conferido a partir de un documento que te pide la universidad, ¿no?, a modo de certificación. Pero también hay una bonificación actualmente por lo que es la discapacidad, o si eres licenciado de Fuerzas Armadas, ¿no? Hay cierto porcentaje que te ayuda a subir sobre, puedes tener el mismo nota de examen, misma nota de promedio, pero esta bonificación hace que aparezcas primero, ¿no? Y ese es el problema actual que tenemos. Esa bonificación es si vienes de militares también, licencia de Fuerzas Armadas, sí, licenciado de Fuerzas Armadas, si has ¿Han servido. estudiado medicina? Ajá, tal cual. Ya. Y también bonificación por una discapacidad. Así es. Acaba de haber todo un escándalo en relación a esta bonificación basado en estos certificados de discapacidad que el CONADI ha objetado. Si nos pudieras contar más o menos cuál ha sido realmente el problema con estos certificados. Sí. La bonificación de la discapacidad te permite tener un mayor ranking. En el proceso 25.1 teníamos 33 médicos aprox con discapacidad. En el 25.2 ya subía a 70, 65.
Y en el 26.1 llegó hasta 130 en aproximadamente. Si uno hace... ¿Fueron aumentando los discapacitados o fueron aumentando los certificados de discapacidad? Fueron aumentando los certificados de discapacidad, ¿no? Hay médicos que pueden certificar, el acto médico que cada médico realiza, pues es el propio de él, ¿no? Pero también queda en cuenta el profesionalismo que pueda tener cada profesional, cada médico cirujano que va a tener, ¿no? Si uno hace la comparativa simplemente entre el 25.2 y el 26.1, hay aproximadamente 60 médicos que no tenían discapacidad y, oh sorpresa, ahora sí tienen discapacidad certificada con el CONADIS, ¿no? Con un certificado original o tal vez fraudulento, eso está en estudio, ¿no? El CONADIS ha mencionado que algunos sí, en efecto, no han sido aceptados y no proceden. Sí, he escuchado que hay un buen porcentaje de certificados que se han dado de manera inadecuada, por decirlo menos, ¿no? Sí. Y el puntaje, la bonificación que se da es en puntaje para el examen de residencia, ¿o es una bonificación para escoger un mejor lugar? Esa bonificación te permite a ti escoger un mejor lugar, ¿no? Como es un ranking nacional, por ejemplo, en mi proceso había muy buenas notas, altos, y la primera persona que escogía era una persona con discapacidad. No puedo aseverar si era original o no el certificado, no lo sé, pero sí fue la primera en escoger, ¿no? Y tenía el mismo puntaje en nota de examen promedio que el primer puesto que le seguía. O sea, esa discapacidad le daba una ventaja, un beneficio. Diríamos que el SERUM realmente es un servicio a la sociedad, al país, o detrás de esto se encierra una mano de obra barata. Una mano de obra barata sería la palabra correcta, ¿no? Porque no solo tenemos a los médicos serumistas que son remunerados, ¿no? También tenemos a los equivalentes, que trabajan gratis durante 72 horas al mes, diferentes condiciones, porque también hay GD1, grado de dificultad 1, 2, 3, 4, 5, equivalente. Porcentualmente, del 100%, voy a referirme a los profesionales médicos, porque el examen de SERUM lo dan todos los profesionales de salud. Pero para referirnos al profesional médico, porcentualmente, más o menos, ¿qué porcentaje son de plazas remuneradas y qué porcentaje no lo son? Claro. Digamos, si tenemos, imaginemos que son 10.000 plazas, el 60% va a ser remunerada y el 40% va a ser equivalente, ¿no? O sea, no remuneradas. No remuneradas, así es. Eso implica que no se trabajan las 36 horas semanales. Claro, el beneficio es que es una carga horaria de trabajo menor, pero sigue siendo no remunerado, con las mismas implicancias, ¿no? Los mismos riesgos. Los mismos riesgos. Legales sobre todo, también, ¿no? Y pero pasa que después de otorgarse las plazas remuneradas y los equivalentes, queden todavía profesionales de la salud, médicos, que no alcancen tampoco equivalencia. Así es, ¿no? Durante las elecciones, van en orden de secuencia, y ya cuando estás llegando a las últimas plazas empiezas a escuchar desisto, porque tal vez van a ir a un equivalente. Y en el equivalente también pueden desistir o no presentarse a la adjudicación. Esta bolsa de médicos que no llegan a una plaza ni remunerada ni la no remunerada, sobrecargan al sistema privado, a los sistemas de medicina ocupacional, o los servicios de medicina estética, entre comillas, ¿no? O médicos que se quedan sin empleo y esperan al siguiente proceso, que es el segundo del año, ¿no? Tienen que trabajar en cualquier otra cosa. Tienen que trabajar en otra cosa que tal vez pueda ser docencia, tal vez, o no trabajar. ¿Consideras que el sueldo que gana el serumista es bajo, que debería ser más alto, o que el sueldo debería estar en función del grado de dificultad? O sea, me voy a un sitio más inhóspito, tengo menos recursos, más riesgos, y por eso me pagarían más. ¿Es así o no necesariamente? Debería ser. Actualmente hay lo que son los bonos de frontera. Antes había el bono también de zonas de emergencia, así es, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo en que debería ser en función al GD, ¿no? Si yo me voy a exponer a una carretera que puede generarse en cualquier momento un aluvión, un descenso, puedo fallecer, debería tener un poco más de restitución monetaria, ¿no? Igual que el trabajo es más difícil por los pocos recursos que tengo. Actualmente un GD5
el aliciente sería el puntaje, pero no es que ganen más. El bono, pero es un bono que no va a suplir, ¿no?, las deficiencias que puedas tener. Ya. ¿Tú consideras que hay plazas que no deberían abrirse porque no reúnen las condiciones mínimas para el trabajo que pueda desarrollar un médico serumista? Sí. Anualmente se intenta hacer un recuento de las plazas que no deberían ser, ya sea por mal acceso, por recurrencia de accidentes, por tema tal vez de la población, ¿no? O por el mismo entorno laboral, ¿no? Plazas que hay acoso, plazas que te condicionan, plazas que te hacen trabajar más de 12 horas, ¿no? O las famosas emergencias que tal vez aparecen a las 3, 4 de la mañana, que muchas veces podrían ser como no emergencias, que pueden poner la vida del médico, sobre todo de las médicas cirujanas, en riesgo, ¿no? Eso es mirando un lado. Pero si hacemos de abogado del diablo diríamos, sí, suena razonable esto. Sí. Pero esa población, Claro, que está en esta condición de tener un centro de salud, una posta que no requiere las condiciones, por lo tanto no mandamos a un serumista, va a condicionar que probablemente se mande a otro profesional de la salud que no tiene la idoneidad de la formación del médico para atender esa población, y eso ya da otra muestra de inequidad, ¿no? Porque Así considera población de primer nivel, de segundo y de tercer nivel, donde alguien tiene que verlo, porque Claro. el médico no va a llegar ahí. Eso no mejora la situación, sino la empeora. la empeora, es correcto, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, que han tenido médico y ahora ya no van a tener médico en este proceso, ¿no? Por una recategorización o porque las direzas, la jereza habrá puesto algún tipo de condición en el hecho de que no corresponde, ¿no? O porque piensa, en este caso el Ministerio de Salud, que es el órgano rector, que con otro profesional de la salud, sin decir cuál, puede resolver las Claro. necesidades de esa zona. Claro, a veces mandan a los que son los cirujanos dentistas, ¿no? Para atender casos que debe atender el médico cirujano, ¿no? O cuando hay estos tipos de días libres, son algunos otros profesionales como enfermería también que cubren, ¿no? O los técnicos de enfermería que no tienen la expertise para. Eso genera una precarización de la atención de Así salud, es. que debería tender a ser cada día mejor, ¿no? Sí. Sí, pues, pero uno de los argumentos de los saluristas es que donde no hay médico alguien tiene que verlo, pues, ¿no? Claro. Pero como digo, eso refleja la inequidad de nuestro sistema, ¿no? Y crea de alguna manera niveles poblacionales diferentes, Sí. ¿no? Tú dirías que, hablando de estos lugares casualmente, que en muchas ocasiones los serumistas están abandonados a su suerte cuando están haciendo su serum. Sí. Los primeros contactos que tienes es el día de tu adjudicación, el día que vas a la red, a la microred, para que te den tu proveído, que es el documento que certifica que tienes una plaza asignada, y de ahí, médico, médica, de frente a su centro de salud. Nunca más te vuelves a tener contacto con la red, con la microred. Estás con tu turno laboral, pero si ve algún problema, si requieres recursos, muy pocas veces responden las microredes o las redes a lo que es la necesidad. O sorpresa, estás en un centro de salud y tienes tres anexos, que son ciudades un poco más alejadas, ¿no? Caseríos un poco más alejados, que el médico tiene que ir a cubrir. El médico paga el transporte, el médico tiene que movilizarse, ¿no? Sin haber sido tal vez la población asignada al haber escogido, ¿no? Y es ahí cuando te enteras estando recién en tu centro de salud, muchas veces, ¿no? Entonces, eso significa que la comunicación entre el médico serumista que está en los lugares más alejados, con mayores dificultades para hacer su trabajo, es totalmente inadecuada. ¿A quién le correspondería tender esos puentes de comunicación? ¿Al Ministerio de Salud a través de estas microredes? O sea, me explico, doy un ejemplo.
X médico serumista tiene un determinado paciente con alguna patología que no le entiende muy bien, por ver un término netamente de salud. Tiene la posibilidad de comunicarse y decir, bueno, tengo este paciente, ¿qué puedo hacer? ¿Que lo transfiero? ¿No lo transfiero? ¿Esa comunicación es rápida o devienen imposibles la mayoría de veces? Depende de si el médico tuvo la suerte de conocer a los colegas que están en ciudades un poco más cercanas o responden a este tipo de patologías. Otra vez puedes llevar al paciente, no conoces quién está en el centro de salud y te rechazan, ¿no? Es difícil la comunicación, no está bien establecida las rutas a seguir para una referencia correcta para un paciente, ¿no? ¿Y cómo debería mejorarse esta situación? ¿Qué debería cambiar para que el médico serumista y en general el médico que trabaja en estos sectores más alejados pueda cumplir mejor su trabajo? O sea, no se sienta en esta situación de abandono. ¿Qué recomendaría o qué sugerirías tú, como se dice, han estado viviendo hasta hace poco esta situación? Claro, lo que debería promoverse siempre es tener un grupo, ¿no?, de apoyo, conocer quiénes son las sedes, o tener el mapa geográfico de cómo está distribuidas las redes y los centros de salud, ¿no? Durante nuestra gestión, al menos nosotros creamos grupos en cada uno de los departamentos para que se puedan tener en contacto los mismos médicos serunistas. Los mismos médicos serunistas que compartían microredes también compartían grupos de WhatsApp para poder ayudarse a pasar los pacientes, cómo atenderlos, referirlos o coordinar muchas veces la referencia también con el médico que puede estar en la capital y está haciendo el serums ahí, ¿no? Esa es una forma de establecer enlaces de comunicación, enlaces de apoyo para el mejor flujo de la atención de los pacientes. Lo mismo si fuera para tener un medicamento para un paciente. El paciente no debería trasladarse hasta la capital para conseguir un medicamento que tal vez se puede coordinar el transporte hacia donde está el paciente, ¿no? Entonces, eso es trabajo de gestión de las microredes y también del MINSA de promover esto, ¿no?, la integración de los servicios. Claro, porque más allá de la deficiencia de los servicios de salud, lo que ahonda el problema es esta deficiencia en este sistema de interconexión, ¿no? Ahora, con todo lo que hay, con toda la tecnología, o sea, debería ser sumamente sencillo, digo yo, que el MINSA como órgano rector debería tener, no sé si existe, una oficina u oficinas que sepa dónde están cada uno de los serumistas en este momento, ¿no? Y tener una comunicación directa, me pasa esto, no solamente a nivel de problemas de salud que te acabo de plantear, sino otro tipo de problemas que también se saben, ¿no?, de maltrato, de acoso, y que tengan un canal a decir esto me está pasando y que haya la respuesta inmediata a solucionar esa situación. Eso no existe. No existe. Eso no existe. O sea, esto es lo que configura el abandono de los médicos serumistas en estos lugares más alejados, exponiendo su integridad física y su salud mental, porque vemos muchas veces que hay cuadros de depresión, de intento de suicidio, no por estas condiciones. O sea, el MINSA, digamos que no está asumiendo su responsabilidad en mejorar las condiciones de quien, más allá de que va sacrificadamente a cumplir una labor, no hay la ayuda que corresponde para hacer más fácil su trabajo, no en beneficio del médico, sino de la población que depende de ese médico, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Tal vez la red de apoyo que se crea es a partir de esta delegación, ¿no? El hecho de que se designa un delegado nacional cada año con ciertos vocales que nos dividimos las macroregiones para poder apoyar. De alguna forma intentamos apoyar, dar auxilio, contestar las llamadas cuando hay acosos laborales, problemas administrativos, ¿no? Cuando hay los famosos memorandos que les dan sin fundamento alguno, basado en una ley que no existe, ¿no? O los requisitos, por ejemplo, que no, tienes que cumplir esto porque si no, no te van a firmar la resolución del término. De alguna manera intentamos suplir una responsabilidad que no es de nosotros. A eso voy. Esto es más una iniciativa de los serumistas en el momento que está para suplir una cuestión coyuntural, pero esto debería partir
desde el órgano rector para que eso quede permanente, no solamente como una iniciativa, por decir, de los serumistas del 2025 donde tú has sido delegado, pero ahora tenemos otros serumistas 2026 expuestos a los mismos problemas, a las mismas situaciones. En las mismas plazas que ya se habían notificado, tal vez no, con que problemas. ya se habían notificado como problemáticas, ¿no? O sea, no sirve en realidad la experiencia de los serumistas en cuanto a todos estos aspectos negativos para mejorar la atención de salud. Así es. Yo creo que ahí el Ministerio de Salud tiene una gran responsabilidad y un gran trabajo pendiente por solucionar, ¿no? Sí, debería, a partir tal vez de los informes finales que nos piden realizar, hacer una retroalimentación, ¿no? Primero tal vez ver si las condiciones son óptimas, cuáles son los requisitos que se van a establecer para dar un determinado grado de dificultad, ¿no? No solo porque tengamos el acceso, también tienes que ver los recursos que estás dando a este centro de salud, los profesionales que van a apoyar, qué UPS hay que cubrir, ¿no? Ser una valoración sincera del grado de dificultad para cada centro de salud, porque hay centros de salud que son un G2, pero aparecen GD5, grado de dificultad 5, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que debería asumir el MINSA como ente rector. Observo, por hijos de mis colegas, como profesor universitario con mis alumnos, una tendencia a irse al extranjero. Sí. Lo cual acrecienta más el problema, porque estos chicos que van a salir se van a ir, muchos no van a regresar, diría yo, la mayoría no van a regresar porque no encuentran acá expectativas adecuadas para su desarrollo, pero esto genera pues que esos espacios que deberían ocuparse ya no van a ser ocupados porque muchos están saliendo. Así es. ¿No? Y ¿cuál es la explicación para esto? Lo observo mucho en los médicos jóvenes. En mi generación, yo observaba que el entusiasmo por salir no era mucho. Uno que otro colega de mi promoción que tenía la posibilidad o la facilidad, por decirlo de alguna manera, para salirse, pero eran la minoría. Pero ahora yo observo con gran facilidad que se van a, como tú decías, a España, Alemania, de repente Estados Unidos menos porque hay una mayor dificultad. Pero ¿por qué esta tendencia a querer salir hacia el extranjero? Claro. Primero radica en que tal vez consideran que es una mejor experiencia formativa, ¿no?, el ir al extranjero, que muchas veces es correcto, ¿no? En nuestro país tal vez el nivel de residentado, cómo se llevan, las jerarquías que hay, los procesos durante el residentado, son una carga que ellos como médicos jóvenes ya vemos de internado, ¿no? En el internado, en 6 años, en los campos clínicos que vamos compartiendo, nos damos cuenta de las falencias, ¿no? El médico viene a ser también un paliativo al sistema mal gestionado, que llega a ser un momento más administrativo que médico, ¿no? Entonces, medicina, si bien tiene un componente de gestión, debe ser el 20%, el 80% es establecer la casuística de tu hospital, hacer investigación, buscar mejorar al paciente, aprender del paciente, si vas a ser cirujano, ver más cirugías, tener más expertise con las manos, ¿no? Esto acrecienta más lo que es, digamos, el aliento a irse, ¿no? Los incentivos también, el mercado laboral y el maltrato que puede haber en diferentes sedes hospitalarias, tal vez a los residentes, ¿no?, por la jerarquía un poco militarizada que todavía tenemos en diferentes zonas del país, ¿no? Y también porque, bueno, hay ciertos accesos, beneficios monetarios si es que vas al extranjero a trabajar, ¿no? Mejores condiciones de calidad de vida, tal vez. ¿Tú crees que de lo que conversas con tus colegas, con tus amigos, con tu generación, la mayoría de chicos sale al extranjero pensando en que se va a preparar mejor para regresar y dar a su país, a su población, estos conocimientos, o lo hace pensando en una manera básicamente personal de su desarrollo profesional y personal? Sí, son ambas corrientes, ¿no? Pero más la Mayoritaria, tendencia, mayoritariamente diría un desarrollo profesional, quiero ser mejor profesional, quiero destacar en mi campo, quiero saber más, aprender más.
pero muy pocas veces he escuchado voy a regresar, ¿no? Son contados con las manos. Se me quedó una pregunta cuando hablamos del abandono de los médicos serumistas. ¿Cuál sería el rol que tendría que jugar el colegio médico en este abandono? Y te digo esto porque el colegio médico tiene como fin primigenio velar porque la calidad de la atención a la población sea la más adecuada, basado en lo que es la ética y la deontología para un actuar correcto de los médicos, y esto implica dar una buena atención, ¿no es cierto? Por lo tanto, el colegio debería tener pues un rol importante en la vigilancia de esta atención que los médicos serumistas realizan. ¿Tú sientes que el colegio cumple un rol adecuado o también por ahí piensas que hay una gran falencia? Considero que hay una gran falencia. El hecho de que podemos ser que actualmente hay un accionar más político que buscar la, como usted menciona, la función primigenia, que es apoyar y velar por la seguridad del médico, ¿no? Preocuparse por el profesionalismo actualmente y con las nuevas generaciones que van cambiando es importante, ¿no? El hecho de la seguridad del paciente, qué calidad estamos dando al paciente. Pero no solo el paciente, también nuestro médico, cómo está, cómo se desarrolla, el médico si tiene algún problema de salud mental que requiere tal vez de algún apoyo, ahí es donde debería incidir, ¿no? Esa incidencia debería ser a modo de acompañamiento hasta cierto tiempo, luego ya el médico puede ejercer con normalidad, tranquilidad, pero sí es responsabilidad del colegio médico también apoyar, ¿no?, a los médicos jóvenes, porque no hay un instructivo de cómo ser médico en los 5 primeros años post-egreso de la universidad, tal vez, ¿no? ¿Hay algún mecanismo que haya desarrollado el colegio médico? Creo, no sé si hay un observatorio. Esto mismo que hablábamos, que debería ser el MINSA y que de alguna manera los mismos serumistas lo han desarrollado para estar interconectados y poder ayudarse. El colegio médico cuenta con un observatorio, un canal de comunicación para esto mismo que hablábamos, de apoyo a los médicos en los diferentes lugares. Tú que has sido delegado lo has percibido, existe, es deficiente, debe de ser mejorado si es que existe. Sí, hay una red, ¿no? Está lo que es el Comité Médico Joven, que tiene sede en cada uno de los consejos regionales, que considero que debería estar más activado. Nosotros hemos tenido diversos casos en diferentes partes del país y es ahí donde hemos estado buscando a los médicos jóvenes, ¿no? Algunos sí han sido muy buenos, nos han prestado atención, nos han apoyado con asesoría legal, pero otros bastantes que no. Entonces hay que mejorar, reforzar esos canales de comunicación y también visibilizar cuáles son los canales de ayuda que puede establecer el colegio médico a nivel de consejo regional, ¿no? Porque muchas veces los médicos se colegian en Lima, pero van a ir a Huánuco, van a ir a Abancay, van a ir a Iquitos, a Puno, ¿no? Y allá también hay colegios regionales que pueden apoyar. Entonces claro, hay que visibilizar eso. O sea que diríamos que el trabajo de los consejos regionales no es homogéneo. Así es. Ya. Y ¿tú crees que el SERUMS debería desaparecer ya para ir terminando? Al no haber cumplido en todos estos años realmente el objetivo, sino mínimamente, yo siempre escucho que debe desaparecer. ¿Tú piensas que debe desaparecer? Y si la respuesta es positiva, reemplazarlo, ¿por qué? Porque si desaparece va a dejar un vacío, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes, los médicos serumistas, los médicos jóvenes? Yo creo que es una pregunta bastante difícil de responder, pero hay algo que es principal y es el hecho de que si nosotros desapareceríamos como médicos jóvenes o médicos serumistas que logran llegar a estas comunidades, a las poblaciones que siguen siendo vulnerables, ¿quién va a atenderlos? ¿No? Porque el SERUMS no solo es para médicos, sino también para las demás carreras. Entonces, nadie iría a apoyar a las personas, a los pacientes. ¿Quién va a verlos? ¿No? Si bien el sistema tiene muchas deficiencias, muchas carencias que hay que arreglar, mejorar,
desde la remuneración, las dificultades, mejorar la comunicación, el apoyo, como esencia, como per se de una estrategia sanitaria de intentar cubrir la brecha, que luego se debería de cerrar, sí debería permanecer, ¿no? O sea, racionalmente tiene lógica la existencia del SERUM. Sí. El problema ha sido que no ha cumplido, ¿no?, su rol, sus objetivos, por todas las deficiencias que hemos señalado, y que eso es responsabilidad no solo del Ministerio de Salud, sino de los entes que están por encima del sistema de salud, ¿no? Los gobernantes de turno que hemos tenido, los gobiernos, que no priorizan ni educación ni salud como un problema real, ¿no es cierto? Y sí, pues yo creo que por ahí parte eso. La idea no es inadecuada, ¿no?, del SERUM en sí, sino que no se le han dado los mecanismos necesarios para que cumpla realmente este rol. Bueno, estimados colegas, público en general que nos pueda ver, hemos abordado el tema del SERUM, que, como hemos visto, es una estrategia que bien pensada, pero que en el camino pues no ha logrado cubrir. Ya son 45 años que cumple este año, y pienso que todavía queda mucho por trabajar en este sentido. Yo le agradezco a Piero la gentileza que ha tenido de acudir a nuestro llamado, porque por todos lados veíamos que el SERUM es así, que el SERUM es asá, que hay problemas con el SERUM, y queríamos conocer de una persona que ha sido delegado de los serumistas del 2025 su parecer, su visión, su mirada, y cómo tratar de mejorar este SERUM para que cumpla medianamente el objetivo por el cual fue creado. Muchas gracias a todos ustedes, y será hasta el próximo Coloquiando. Dime las cosas claras.